Muy buenas tardes, amados. Que el Señor Jesucristo les pueda bendecir. Les habla su hermano Giovanni Blanco, el evangelista. Dios es bueno. Quiero compartir aquí, amado, en el libro de Mateo 8, 23, 24, ¿verdad? Donde dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos le seguían. De repente se levantó en el mar una tormenta tan fuerte que las olas del mar inundaban la barca. Mas los discípulos sintieron miedo. El tema de esta tarde, vamos a llamarlo así: Jesús está en medio de cualquier circunstancia. Vemos pues aquí, amado, que Jesús subió a la barca y dice que sus discípulos le seguían a su maestro, seguían al que los llamó. Y dice la palabra del Señor, amado, que después que ellos andaban en alta mar, se aproximó una tempestad tan fuerte que anegaba la barca, anegaba donde ellos estaban. Dice que fue tan fuerte que ellos sintieron miedo, aún estando el maestro en medio de ellos. Ellos humanamente, ¿verdad?, despertaban al maestro: Señor, socórrenos, que perecemos. Había un clamor de angustia, de miedo. El miedo está en el ser humano. El miedo siempre va a estar en medio nuestro, amados. Somos humanos y hay cosas pues que de repente te van a hacer producir un miedo. El miedo escénico, el miedo humano. Y Jesucristo pues se levantó, reprendió los vientos y el mar y cesó toda tempestad. Vemos pues, amados, que ellos como pescador, ellos sabían remar. Ellos como pescador sabían llevar la barca. El problema fue que el viento le fue contrario, hermano. El viento estaba haciendo golpear la balsa y el mar se levantó tanto así, amado, que el agua estaba inundando el barco. De repente, amado, nosotros queremos andar por este lugar y se nos precipita alguna tormenta, alguna tempestad y no podemos seguir avanzando. Porque hay algo que nos está turbodeando, algo que nos está estremeciendo, algo que nos está llevando para allá y para acá. Aunque tenemos nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida, que es nuestro capitán, es nuestro guía a través del Espíritu Santo, humanamente, amados hermanos, nuestra vida es balanceada. Humanamente nuestra vida, la situación pues en la cual estamos confrontando muchas veces nos balancea. No es fácil, amado. Yo he escuchado tantos predicadores, tantos evangelistas hablar de este tema, que los apóstoles sintieron miedo estando con el maestro y esto y para allá. Hermano, mi pregunta es: móntese usted en una balsa o en un barco y que haya una tempestad tan fuerte que usted sienta que el barco o la balsa se está inundando. Las ondas del mar no son pequeñas. Si en el río, lo digo porque para ahora el Señor tuve 5 días en un barco, hermano, el río Amazonas, y si da miedo porque eso en el río Amazonas, cuando es fuerte, cuando hay tempestades, el barco balancea fuerte. Imagínense usted que en aquel entonces los barcos, las balsas no eran de motor. Y las ondas del mar
son más grandes que las del río. Entonces, muchas veces, amados hermanos, nuestra vida ministerial, nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana ha sido golpeada por vientos que nos balancean. La prueba, la lucha, las dificultades, el problema, la situación que estamos confrontando el día a día, la lucha espiritual, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que mi Señor Jesucristo siempre está y va a estar ahí todo el tiempo para ayudarnos, para salir adelante. Él dijo una oportunidad: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo importante de este mundo, de esta vida, amado, es que Cristo siempre va a estar con nosotros. Pases tempestades, pases tormentas, pases dificultades, Él está en ese lugar. Lo importante es seguir a Cristo. Seguir a Cristo muchas veces, amado, es traer sacrificio a nuestras vidas. Seguir a Cristo es muchas veces sacrificarse a nosotros mismos. Los apóstoles, viendo pues al maestro montarse en el barco, ellos le seguían. Ellos seguían al maestro. Y cuando él le dice: pasemos para otro lugar, no sé cuánto estemos dispuestos, pues, amado, a pasar el otro lugar. ¿Qué puede haber en el otro lugar? Bueno, Dios es el único que sabe. Pero una cosa, amado, es que debemos de seguir la pisada de nuestro Señor Jesucristo. Somos de los que avanzamos. Aunque pases lo que pase, venga lo que venga, nunca abandones el llamado. Nunca reniegues de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Somos portadores de la palabra. Somos llamados embajador. El embajador es pues quien representa a su nación. Nosotros somos representantes del Evangelio de Cristo. Que donde lleguemos, donde vayamos, podamos decir: Cristo vive, Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva. La palabra es la que debemos de llevar. Donde Dios nos lleve, donde el Señor nos guíe, donde el Señor nos mande, donde vayamos, Él es nuestro capitán. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Somos nosotros, amados hermanos, muchas veces por las dificultades, muchas veces por las pruebas, muchas veces por las cosas que estamos confrontando día tras día, abandonamos, estremecemos, nos vamos para allá, no hayamos qué hacer, y el barco cada día más ha sido estremecida por las ondas del mar. El barco es usted y soy yo. El capitán es nuestro Señor Jesucristo. El mar es el mundo. Las ondas que golpean al barco es la situación económica, la situación que vivimos día tras día. Por eso debemos estar firmes, aunque vengan luchas, vengan dificultades. Hombres, mujeres de Dios, que de repente empezaron bien en su vida ministerial, y cuando comenzó la situación, cuando comenzó el problema, cuando comenzó el mover del barco, mover de las ondas del mar hacia el barco, empezaba a crear una dificultad, empezaron a agobiarse, y así terminaron acabando todo. Pero una cosa, pues, amado, quiero decirte: Jesucristo nunca nos va a abandonar. Él está ahí. Aunque estemos pasando por donde estemos pasando, muchas veces Él permite para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra fe, porque Él dijo a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? No es fácil en una tempestad tan fuerte. Pero muchas veces tal vez tú no estás pasando una tempestad en alta mar, tal vez tú no estás pasando una tormenta en alto río, tal vez no estás pasando por un desierto, pero la prueba, la lucha muchas veces deja de ver a nuestro Señor Jesucristo y nos comenzamos a agobiar. Ahí pues es donde mi Señor dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Por qué dudamos en la existencia de mi Señor? ¿Por qué dudamos del llamado? ¿Por qué dudamos de la obra gloriosa que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en tu vida, en mi vida? ¿Por qué dudamos de las cosas que estamos confrontando, de las cosas que estamos viendo, de lo que a veces usted no ve, pero Cristo te va a hacer que tú veas por medio de tu fe, por medio de tu fidelidad? Dios va a hacer que tú hagas lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Me explico? No soy yo que me muevo bajo mi voluntad. Es mi Señor que me lleva a través del Espíritu Santo para Él hacer su propia voluntad en mi vida. Por eso que usted ve hombres, amados hermanos, con ministerio y comenzaron bien la carrera ministerial. Fue un éxito. Al principio fue un éxito. El problema es, amado, cuando viene la cosa fuerte. El problema es cuando viene lo que llamamos la prueba, cuando viene el desierto, cuando viene el momento difícil. Allá donde el hombre y la mujer de Dios debemos estar firmes. ¿Firmes en qué, hermano? Firmes en Cristo. Aunque el barco, aunque esté para allá, la prueba me agobie, estoy pasando, todos pasamos dificultades, todos pasamos por momentos adversos, momentos difíciles, momentos críticos. Hay gente que dice, si tú supieras la prueba que yo he pasado, pero es que todos hemos pasado. Uno más que otro, pero todos hemos caminado este camino del Evangelio bajo espinas, bajo cosas difíciles. Entonces la gente, si tú supieras lo que yo he pasado, lo que yo he vivido. Todos hemos caminado bajo un desierto. El hombre y la mujer que es llamado por nuestro Señor Jesucristo debe entender esto. Debemos de aprender a caminar bajo un desierto. Hoy en día, amados hermanos, hay gente que apenas ya hoy son cristianos, mañana son evangelistas internacionales y todavía están en pañal. No han pasado realmente, amados hermanos, los exámenes eximidos para que sea un evangelista. Por eso es que usted ve gente caída. Por eso que usted ve gente mediocre, gente vacía, gente, amados hermanos, que dicen ser que son y no son nada. Porque aún en medio de las dificultades, en medio de la prueba, reniegan de Dios, reniegan de la existencia de aquel que lo llamó, lo tomó como soldado. Porque no queremos pasar pruebas, no queremos pasar dificultades, no queremos pasar nada, queremos que todo sea fácil. Jesucristo dijo en una oportunidad, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cargar tu cruz es un sacrificio. Seguir a Cristo, amado, muchas veces, como dije, es sacrificarse a sí mismo. ¿Por qué te va a sacrificar a sí mismo? Porque muchas veces mi Señor te va a mandar, te va a enviar a sitios, a lugares que tú no has visto, a sitios que tus pies no han pasado. Vas a ver cosas que tú no has visto. Entonces, eso crea un sacrificio a sí mismo. Debemos, pues, amado, seguir a Cristo en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Yo estoy firme. En medio de cualquier vendaval, yo estoy en pies. Pase lo que pase, yo voy a avanzar. Mucha gente hacen pacto con mi Señor. Cuando llegan años nuevos, se va a acabar, comienzan a llorar. Sí, Señor, te voy a servir. A mitad del camino se cansan. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido, amados hermanos, a confiar en el Señor. No han aprendido realmente a depositar su confianza a aquel que los llamó. Entonces llegan hoy, mañana no. Un paso adelante, dos atrás. Un paso más adelante y tres atrás. Y nunca tienen una firmeza en su vida, sea ministerial, sea su vida cotidiana, sea cualquiera que sea su vida.
pasan años, pasan meses, pasan siglos y sigue siendo la misma o el mismo. No hay un cambio, no hay una renovación, no hay un ministerio productivo, no hay un ministerio fructífero. Siempre el mismo ministerio, ahí chiquitico, pequeño. ¿Por qué? Porque no han aprendido, amados, confiar en Dios. Cuando yo pongo mi confianza en el Señor, de aquel que me llamó, yo voy a caminar en fe. Yo voy a andar en fe. Yo voy a vivir en fe. Vienen tempestades, mi fe está confiando en que mi Señor Jesucristo ya hizo lo que Él tenía que hacer en mi vida. Así que, amado, sea cualquiera que sea la tempestad, la tormenta, Jesucristo está ahí. Él está ahí en medio de cualquier situación. Él está probando nuestra fidelidad. Él sabe qué va a hacer. Él estaba en la barca. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía sus discípulos iban a pasar. Solo que él estaba probando su fidelidad, porque él respondió: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Si el maestro está ahí, si el maestro llegó, si el maestro está en medio de nuestra vida, ¿por qué yo tengo que dudar de lo que yo estoy confrontando? Si Él me dijo, vamos a pasar para aquel lugar, yo tengo que tener confianza de que yo voy a llegar a aquel lugar. Él le dijo a sus discípulos, pasemos para el otro lugar. Quiere decir que iban a pasar en medio de cualquier situación, iban a venir una tempestad, pero Jesucristo les reprochó su incredulidad, porque ellos tenían que llegar con el Señor Jesucristo al otro lugar. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, si Jesús te ha prometido, te ha dicho algo, bueno, amado hermano, confía, espera en Dios. Ya Él va a hacer lo que Él tiene que hacer en mi vida. Él es el que va a guiar mi paso. Él es el que me va a llevar. Si Él me dice, sal de aquí, vete para la selva, yo debo de obedecer. Yo debo de tener en cuenta, poner por obra la palabra de mi Señor. Si Dios me manda, ve para Chile, ve para Colombia, ve para otra nación, yo tengo que obedecer, porque Él es el que me está guiando, Él es el que me está llevando, Él es el que quiere hacer en mi vida, no yo. Es mi Señor quien me llamó. Cuando Él te llama, Él es el que va a guiar tus pasos. Cuando Él te llama, Él es el que va a depositar en ti lo que Él quiere hacer en mi vida, en tu vida. Por eso es que mucha gente, amados hermanos, están en fracaso. Años van, años vienen y no hay un avance. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no han puesto su confianza en aquel que los llamó. Que el Señor Jesucristo los pueda bendecir, pueda fortalecer.